Diséñame, ¿qué quiero ser? Antes de ser una leyenda, antes del sombrero y las 25 rosas, Joan Sebastián fue José Manuel. Un niño campesino en Juliantla, guerrero, que creció entre caballos, tierra caliente y carencias. Su padre era duro, de los que hablaban poco y enseñaban a golpes. Su madre, el refugio. La música, el escape. Y si ya llegaste hasta aquí, déjame decirte algo, aquí vas a conocer los secretos, los vínculos, las heridas. Suscríbete al canal si quieres descubrir lo que no se dijo en televisión. Ahora sí continuemos. Desde pequeño se notaba que era diferente. Mientras otros niños jugaban, él ya componía canciones con palabras prestadas de los adultos, con emociones que no le correspondían. Era como si sintiera demasiado, como si algo más grande lo habitara. Su voz no era perfecta, pero tenía un dolor que calaba. Como si ya desde niño supiera que su vida iba a ser trágica. Su primer escenario fue el campo. Su primera audiencia, las vacas y los cerros. Pero en su mente ya estaba el público, los reflectores, las mujeres que algún día lo mirarían como a un dios. Empezó cantando en templos, soñando con ser sacerdote. Duró poco. El púlpito no podía contener su rebeldía. El pecado no lo asustaba. Lo inspiraba. En su juventud recorrió México con hambre y guitarra. Dejó grabaciones en estaciones de radio, tocó puertas, fue ignorado muchas veces. Pero él no se rendía. Lo tenía claro, si el destino no lo llamaba, él lo iba a provocar. La fama llegó lenta, pero cuando llegó, lo transformó. Nació Joan Sebastián, un nombre inventado para el escenario, pero que terminaría devorando al hombre real. Las canciones que componía no eran ficción. Eran confesiones disfrazadas de romanticismo. En cada letra había una mujer que lo había dejado, un hijo que le faltaba, una amenaza que no podía nombrar. Los palenques lo amaron. Y con ellos, también lo amaron los poderosos. Empresarios, políticos, personas muy poderosas. Gente que no salía en revistas, pero que mandaba más que los presidentes. Joan sabía en qué mundo se movía. Sabía quién ocupaba las primeras filas. Sabía que en esos lugares, un mal gesto podía costarte la vida. Por eso sonreía. Por eso cantaba aunque tuviera miedo. Él no pedía protección. Pero tampoco decía que no. Durante años se habló en voz baja de sus conexiones. Que lo veían en fiestas privadas donde se cerraban tratos que jamás pasarían por un juzgado. Que le pedían canciones a cambio de favores. Que algunas letras eran mensajes cifrados. ¿Pruebas? Nunca. Pero los rumores eran demasiados como para ignorarlos. Y sin embargo, nadie quería tocarlo. Porque Joan Sebastián era un símbolo. El ídolo del pueblo. El poeta del amor y el desamor. El que lloraba por una mujer y al mismo tiempo era capaz de romperle el corazón a 10. Su vida era una paradoja, tan pública como reservada, tan limpia como peligrosa. Las mujeres eran parte esencial de su leyenda. Lo deseaban, lo perseguían, lo idealizaban. Pero él era inalcanzable. Un espíritu libre que amaba con intensidad, pero sin raíces. Nunca se quedó con una sola. Y muchas de las que pasaron por su vida terminaron con el alma rota, algunas incluso con más que eso. Pero esa es otra parte de la historia. La enfermedad llegó como un susurro. Cáncer en la sangre. Mieloma múltiple. Un diagnóstico silencioso que no detuvo su andar. Joan siguió cantando, componiendo, subiéndose al escenario como si nada. Pero el cuerpo ya no respondía igual. Perdía fuerza. Perdía peso. Se le notaba en los ojos, en las manos. Y sin embargo, no se rendía. Porque él no vivía para descansar. Vivía para cantar. Para dejar una última palabra. Una última estocada. Y aunque muchos creyeron que su mayor lucha era contra el cáncer, no era cierto. Su verdadera batalla era otra, sobrevivir en un país donde el talento no te salva, donde la fama te pone en la mira, y donde los aplausos a veces esconden amenazas. Esta es la historia de Joan Sebastián. No el mito. El hombre. El que vivió entre el amor, el dolor, el poder y el crimen. El que cantaba por dentro mientras afuera lo rodeaban las sombras. A Joan Sebastián lo conocieron millones, pero lo conocieron mal. Lo vieron como el romántico, el galán del sombrero y las botas, el que le cantaba al amor con voz rasposa. Pero detrás de cada canción había una historia que nadie quiso contar, y en muchas de esas historias había una mujer que terminó herida.
Él no amaba con suavidad. Amaba con intensidad, con celos, con obsesión. Era de esos hombres que hacen promesas mientras piensan en la siguiente. Su corazón no estaba roto, estaba dividido. A veces entre escenarios y hoteles, a veces entre una esposa y una amante. Nunca entre el amor y el deber, porque Joan no le debía nada a nadie. Solo respondía a su impulso. Tuvo muchas mujeres. Más de las que se pueden contar sin faltar al respeto. Algunas fueron famosas, otras desconocidas. Todas, importantes. La más emblemática fue Maribel Guardia, madre de su hijo José Manuel Figueroa. Ella lo amó con devoción, lo defendió incluso después de dejarlo. Pero él era una tormenta. Inestable, brillante, destructivo. Maribel se fue no por falta de amor, sino por exceso de dolor. Hubo otras, modelos, coristas, actrices. Una tras otra, todas atraídas por la misma cosa, ese aire trágico que lo envolvía. Sabían que con Joan no habría paz, pero tampoco aburrimiento. Él era como un corrido que empieza suave y termina con sangre. ¿Te está interesando esta historia? No olvides suscribirte al canal para escuchar lo que sigue. Lo más fuerte, aún no llega. Decía que sus canciones eran cartas de despedida. Y tal vez lo eran. Porque cada vez que se enamoraba, ya se estaba preparando para irse. El amor era su alimento, pero también su veneno. Se inspiraba en las mujeres, pero no podía quedarse con ninguna. A veces por culpa suya. Sí, leíste bien. La tragedia rondó a todas partes. No solo a él. A su familia. A sus hijos. Trigo Figueroa, asesinado a balazos en Texas después de un concierto. Juan Sebastián Figueroa, ejecutado en Cuernavaca afuera de un bar. Ambos jóvenes. Ambos en circunstancias que huelen más a mensaje que a casualidad. Joan jamás pudo reponerse del todo. Le arrebataron a sus hijos, pero no solo por ser sus hijos. Les quitaron la vida por ser parte de su mundo. Y ese mundo estaba lleno de rumores. Que se metió con la mujer de un hombre peligroso. Que le escribía canciones a la esposa de un líder criminal. Que en las fiestas donde cantaba había más armas que aplausos. Nunca lo confirmó. Nunca lo negó. Lo único que hizo fue escribir canciones que dolían. Y dolían más cuando uno sabía lo que había detrás. Una de esas historias fue la de La Dama de Negro, una mujer que muchos en su círculo mencionaban con respeto, casi con miedo. Una amante secreta, casada con un hombre mafioso. Joan se obsesionó con ella. Se decía que era su musa, su adicción, su perdición. Nadie sabe qué fue de ella. Solo que un día desapareció. Y desde entonces, la tristeza en sus canciones se volvió real. A cada mujer le dio algo. A muchas, promesas. A algunas, hijos. A todas, un pedazo de sí mismo. Pero también les dejó cicatrices. Porque amar a Joan Sebastián no era un privilegio. Era un riesgo. Y como todo en su vida, ese riesgo se pagaba caro. El cuerpo ya no aguantaba. Joan Sebastián, el hombre que había cabalgado por todo México con su guitarra a cuestas y el alma en pedazos, comenzó a sentirse vencido. No era la fama, ni los excesos, ni el desamor. Era otra cosa, más silenciosa, más lenta, más cruel. Un diagnóstico inesperado, mieloma múltiple. Un tipo de condición que afecta la médula ósea. Joan la enfrentó como siempre enfrentó la vida, sin victimizarse, sin detenerse, sin dejar de cantar. En sus propias palabras, el escenario era su medicina. Pero el dolor era evidente. Su rostro cambió. Su voz comenzó a quebrarse. A veces terminaba sus conciertos casi sin poder sostenerse. Y sin embargo, nunca se rindió. Durante años, su lucha fue privada. No quiso que el público lo viera como un hombre débil. Prefería ser recordado como el artista que entregó todo hasta el último acorde. Pero quienes lo rodeaban sabían la verdad. Joan vivía con dolor, pero más le dolía el alma que el cuerpo. Porque mientras su salud se deterioraba, también se iban los que más amaba. Los golpes que había recibido en el camino, aquellos que no se pueden mencionar directamente, lo marcaron más que cualquier diagnóstico. La partida de sus hijos, la traición de algunos cercanos, los amores imposibles, todo eso le pesaba más que la enfermedad. Si estás sintiendo lo profundo de esta historia, te invito a suscribirte al canal. Lo que viene es todavía más impactante. Porque hay cosas que Joan nunca pudo decir en voz alta. En la última etapa de su vida,
Joan se refugió en sus ranchos, en su adorada hacienda de Juliantla. Ahí, rodeado de sus caballos, sus recuerdos y una guitarra que siempre tenía cerca, escribió sus pensamientos más íntimos. Algunos dicen que dejó canciones inéditas que nadie se ha atrevido a lanzar. La prensa lo buscaba, pero él cada vez hablaba menos. Confiaba solo en unos pocos. Las entrevistas se volvieron raras, y en las pocas que dio, se le notaba cansado, resignado, pero nunca derrotado. Cuando le preguntaban por las pérdidas en su familia, bajaba la mirada y respondía con poesía. Siempre poesía. Como si usara las palabras para evitar decir la verdad de frente. Hubo quienes aseguraron que en sus últimos años, Joan vivía con miedo. Que tomaba precauciones. Que evitaba ciertos lugares, ciertos nombres. Que había aprendido que en su mundo, saber de más podía costarte muy caro. Y aunque nunca se involucró con nada turbio, su cercanía con figuras influyentes del espectáculo, la política y otros círculos más complejos, lo pusieron en una posición incómoda. Joan sabía cosas. Escuchaba conversaciones. Recibía llamadas. Le pedían favores. Le ofrecían protección. Y a veces, solo lo dejaban en paz porque sabían que él, como buen artista, nunca hablaba, solo cantaba. Y en sus canciones, sí había mensajes. Quien sabe leer entre líneas lo entendía. Canciones sobre ausencias, sobre advertencias, sobre dolores que no venían del amor, sino del miedo. Letras cargadas de doble sentido, de vivencias reales disfrazadas de metáforas. Pero Joan jamás diría nada más. Era su forma de proteger a los suyos, y de protegerse a sí mismo. El cáncer avanzó. Ya no había forma de ocultarlo. Apareció en silla de ruedas, más delgado, más pálido, pero con los ojos igual de vivos. Daba entrevistas con una sonrisa suave, pero sus palabras eran despedidas encubiertas. A veces hablaba como si ya supiera que el final estaba cerca. Y lo estaba. Murió el 13 de julio de 2015, en su tierra, hasta que ya no queda nada. Pero su historia no terminó ahí. Porque Joan dejó vacíos y secretos. Y muchas personas que aún hoy prefieren no hablar de todo lo que sabían. Dicen que los grandes artistas no mueren, solo se convierten en leyenda. Pero Joan no fue solo una leyenda. Fue un misterio envuelto en canciones. Y su silencio fue su única defensa. El éxito lo cambió todo, pero no como muchos piensan. A Joan Sebastián no lo transformaron los lujos, ni la fama, ni las cámaras. Él seguía usando sombrero, botas polvorientas y montando a caballo con la misma naturalidad con la que escribía canciones. Lo que sí cambió fue el entorno. La gente. Las intenciones. La tranquilidad. Cuando llegó a la cima, descubrió que ahí el aire se respira diferente. No es libertad, es presión. No es admiración, es expectativa. Todos lo querían cerca. Todos lo necesitaban para algo. Algunos buscaban su talento. Otros, su respaldo. Algunos, su influencia. Y en ese mundo de élites disfrazadas, Joan tuvo que aprender a caminar con cuidado. Empezó a recibir invitaciones que no eran fáciles de rechazar. Reuniones exclusivas. Cenas con personas que no salían en televisión, pero que movían hilos. A veces no preguntaba demasiado. A veces solo iba, cantaba, sonreía, y regresaba a casa con una sensación difícil de describir. Sabía que su presencia abría puertas, sellaba acuerdos, enviaba mensajes. No lo decía en voz alta, pero lo entendía. Era parte de un juego al que no se inscribió, pero en el que por fama, ya estaba participando. Fue entonces cuando empezó a cerrarse más. A filtrar mejor a quien dejaba entrar. Algunas amistades se enfriaron. Algunos socios desaparecieron de un día para otro. No por odio, sino por precaución. Joan no era ingenuo. Sabía que su voz tenía peso, y que una sola palabra mal dicha podía volverse en su contra. Si llegaste hasta aquí, es porque estás viendo más allá del mito. Suscríbete al canal para que no te cuenten la versión filtrada. Lo que sigue es lo que Joan vivió en silencio, y dejó entre líneas. Con el paso del tiempo, también descubrió otra cara del éxito, la traición. Lo traicionaron personas que lo habían acompañado en sus días más oscuros. Algunos empleados de confianza, que conocían cada rincón de sus propiedades, comenzaron a actuar con frialdad. Se filtraron grabaciones, documentos, detalles personales. Joan nunca armó escándalos. Prefería alejarse antes que hacer ruido. Pero cada traición le dejaba una marca más profunda que el cáncer.
Incluso dentro de su propia familia comenzaron a surgir diferencias. No en público, pero sí en privado. Sobre decisiones artísticas, sobre temas económicos, sobre cómo preservar su imagen. Joan quería proteger su legado, pero no siempre todos estaban de acuerdo en cómo hacerlo. Y cuando él ya no estuviera, eso solo se volvería más evidente. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando, semanas antes de morir, le informaron que su rancho en Guerrero estaba siendo vigilado por personas extrañas. Que alguien estaba buscando cosas que él había guardado. Joan lo tomó con calma, pero se notaba preocupado. Dicen que entonces quemó cuadernos, escondió grabaciones, y confió el resto a solo una persona, alguien que, hasta hoy, no ha hablado. Después de su muerte, los rumores se multiplicaron. Que su casa fue saqueada. Que se llevaron cajas con discos duros, manuscritos, cartas. Que hubo documentos que nunca se encontraron. Las autoridades trataron el caso como un robo simple, pero quienes conocían a Joan sabían que eso no fue casual. Alguien estaba limpiando rastros. De que nadie se atrevió a decir. Joan dejó muchas cosas en orden. Pero otras, las dejó como si quisiera que fueran encontradas con el tiempo. Como si supiera que su historia aún no estaba completa. Y es que él entendía bien lo que significa el poder. Que no siempre se sostiene con política ni con armas. A veces se sostiene con secretos. Con saber cuándo hablar y cuándo callar. Por eso muchas cosas que vivió nunca las dijo en entrevistas. Las dejó en metáforas, en versos, en frases cargadas de doble sentido. Y esas canciones, hoy, se escuchan distinto. Porque ahora sabemos que en cada nota tal vez había una advertencia. Un susurro disfrazado de amor. El precio del éxito no fue el dinero. Fue la soledad. La sospecha. La necesidad de vivir con un pie en el escenario y otro en la sombra. Y Joan pagó ese precio hasta el último día. Cuando Joan Sebastián partió de este mundo, no solo dejó un hueco en la música mexicana. Dejó un eco. Un silencio incómodo. Una serie de preguntas que, con el tiempo, se volvieron más grandes que su propia obra. Porque no fue una muerte cualquiera. Fue el cierre de una historia que, aún después de su final, sigue escribiéndose. Su funeral fue transmitido en cadena nacional. Multitudes lloraban. En su natal Juliantla, la gente no cabía en las calles. Era despedido como lo que fue, un ícono. Pero mientras los mariachis tocaban y los homenajes llenaban la televisión, detrás del telón, comenzaba el verdadero drama. El tema de la herencia fue el primero en incendiar los rumores. Joan tenía muchos hijos, pero no todos con la misma madre. En total, se reconocen 8. Varios con carreras artísticas. Algunos, más cercanos que otros. Durante años, se habló de testamentos modificados, de propiedades en disputa, de dinero congelado, de documentos firmados bajo presión. Todo esto sin pruebas públicas, pero con declaraciones cruzadas en medios, abogados y familiares. Apenas unas semanas después de su partida, comenzaron a salir voces diciendo que Joan no murió en paz. Que en sus últimos meses había sentido la presión de resolver su legado rápido, porque algo lo apuraba. Que habló con personas clave para proteger su obra, pero también para asegurarse de que ciertas cosas nunca salieran a la luz. Porque había cosas. Siempre las hubo. ¿Estás entendiendo por qué esta historia no salió nunca completa en los medios? Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal. Esto no es entretenimiento. Esto es memoria. Entre los rumores más fuertes estaba el de las grabaciones desaparecidas. Canciones que Joan habría escrito con nombres, fechas, mensajes ocultos. Algunos decían que eran cartas sonoras. Otros, que eran confesiones cifradas. ¿Para quién? No se sabe. Pero lo extraño es que al morir, algunos de sus discos duros desaparecieron, y ciertos documentos que él mismo había protegido nunca volvieron a aparecer. Hubo también quienes hablaban de presiones durante su enfermedad. Personas que intentaron acercarse a él con promesas, con exigencias. Gente que, al parecer, no quería que ciertos asuntos quedaran por escrito. Algunos miembros de su equipo más cercano cambiaron de versión con el tiempo. Y luego vino la maldición. Porque uno a uno, varios cercanos a Joan comenzaron a caer. Problemas legales, enfrentamientos familiares, declaraciones contradictorias, crisis financieras. Su rancho fue descuidado, su imagen usada en campañas comerciales sin consenso, y su legado artístico, manipulado. Incluso entre sus hijos hubo conflictos. Disputas públicas. Peleas silenciosas.
Intentos de controlar su música, su historia, su figura. Cada uno con una versión distinta de quién fue Johann Sebastian. Como si nadie pudiera ponerse de acuerdo. Como si ni siquiera muerto, pudieran dejarlo en paz. Algunos creen que es solo el precio de la fama. Otros, que hay algo más. Porque si Johann fue el trovador de lo prohibido, el poeta de lo no dicho, tal vez dejó demasiadas pistas. Y alguien, en algún lugar, no quiere que esas pistas se unan. ¿Sabía Johann que su vida terminaría así? Tal vez. En sus últimas entrevistas se le notaba distinto. Más reflexivo. Más dolido. Como si entendiera que no lo iban a dejar descansar del todo. Como si supiera que, incluso muerto, seguirían buscándolo. El legado de Johann no es solo su música. Es el misterio. El fuego que dejó encendido y que aún no se apaga. Porque cuando alguien se atreve a vivir entre el arte, el poder y el peligro, su historia nunca se cierra del todo. Y quizás eso fue lo que quiso dejar. Una canción inconclusa.